significa en la vida de la iglesia, en aquellos que recibieron la palabra del Señor, y cómo es esto que era algo habitual en sus vidas, se deleitaban en el Señor, gozándose en la salvación que les dio, correspondían a su Señor con la obra que tuvieron en Cristo, y es algo que nos ha llevado a gozarnos todo este tiempo. Y también es algo para examinar a la luz de la palabra del Señor, cómo vivir cada uno de nosotros como congregación, como iglesia. Acá tenemos un testimonio vivo, y permítame usar esta palabra, fresco, del momento de cómo la iglesia del Señor vivía bajo el cuidado del mismo Señor, el pastor obispo de las almas, con aquellos que Él puso, aquellos que Él constituyó como apóstoles y profetas también, para animar, para exhortarlos, para enseñarles con la palabra de Dios. Y es un testimonio precioso, y gracias al Señor por ello. Así que vamos a leer el versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver por cuarta oportunidad, y perseveraban en las oraciones. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu compasión, por todo, Señor, lo que das a diario y cómo nos permites disfrutar de poder acercarnos a ti y orar, Señor. Hablar contigo por medio de Cristo, nuestro Redentor, aquel sacerdote que se entregó por nosotros, que hizo esa ofrenda perfecta y preciosa, y que permanece para interceder por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por él. Ruego que nos des la gracia, la sabiduría, el entendimiento, para que a la luz de tu palabra podamos ir aplicando todo lo que aprendemos, Señor, a nuestra vida. Que por tu amor, por tu poder, Señor, por el poder que encontramos en Cristo, nos lleve a vivir en agradecimiento a ti, Señor, por el resto de nuestros días. Oh Padre, gracias por todo. Dame tu sabiduría y tu amor para compartir con mis hermanos, y que también ellos puedan disfrutar de la palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, para empezar quería compartir tres pasajes. Creo que los veo, ya hemos hablado tiempo atrás acerca de los versículos como que voy a leer ahora, pero los consideraba y digo, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando acá en el libro, en el relato que tiene Lucas acerca de los hermanos. Y tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la exposición a las escrituras, a las enseñanzas que los mismos apóstoles están haciendo con ellos. Y es algo tan precioso porque la palabra es viva y eficaz y hace esta obra en cada uno de nosotros, como también está pasando este testimonio acá en Hechos. Dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra, alumbra, hace entender a los simples. El Proverbio 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, hay una exposición a la Escritura, y el Señor hace sabio a los simples. La palabra de Dios hace eso en cada corazón, te lleva a vivir una vida conforme al carácter de Cristo, ¿sí? Y es necesaria la Escritura en el pueblo de Dios día a día para que no haya un desenfreno, para seguir fielmente las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para no andar según nuestras propias ideas de hombres que terminan fracasando, cansando nuestro corazón, agobiándonos, llevándonos lejos del camino recto y vivo que el Señor nos marcó. Entonces es necesaria la Escritura, y eso es lo que nuestros hermanos, cada uno de los apóstoles, están cumpliendo esa tarea con cada una de estas personas que están acá, o con todos los que están ahí reunidos. Y como ya hemos hablado, esto no fue algo del momento que recibieron la palabra y se quedaron allí, sino que esto era algo habitual en sus vidas, todos los días. Lucas está mirando años después y sigue manteniendo este testimonio en su mente, y dice: veo el andar de los hermanos que recibieron la palabra, y este es su testimonio en el cual perseveraban. Andaban en esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y también en la oración. A medida, mis hermanos, que transcurrían los días, los hermanos que recibían eran expuestos a ellas,
la palabra, el poder de Dios obraba en cada uno de sus corazones. Ellos iban asimilando la doctrina y no había un estancamiento solamente en conocer la palabra del Señor. No es que se quedaban con eso solamente. No es que decían, bueno, ya sé, esto es lo que tengo que hacer, lo que Dios dice. Y había un momento así de silencio que se quedaban estancados. No, esto era algo que lo llevaba a aplicarlo a su día de vida, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces eran expuestos, la palabra confronta nuestra vida, como hemos hablado todos estos días, también es ese espejo en el cual miramos nuestras flaquezas, lo que hay que corregir, lo que hay que quitar, y vamos transformándonos de gloria en gloria, conforme al carácter de Cristo. Y eso es lo que está pasando con ellos, expuestos a la sana doctrina que el mismo Señor Jesucristo se ocupó durante el tiempo que estuvo con ellos de hacerlo minuciosamente, con amor, con cariño. Se ocupó de cada uno de los suyos, de enseñarles. No solamente de enseñarles de palabras, sino también que les vinieron. Entonces, notemos, mis hermanos, que en todo lo que se marca acá, o lo que Lucas registra, no encontramos que eran forzados a vivir de esa forma. No se les decían, bueno, ustedes ahora, miren, están obligados a tener comunión, están obligados a eso. No hay una amenaza para llevar a vivir esta vida. No encontramos una amenaza de los apóstoles para que puedan vivir así. Esto es algo de lo cual se desprende, permítanme decirlo así, de la regeneración que hace Dios en cada uno de los suyos. De la obra que cambia el corazón, que cambia la vida por completo para responder a Cristo en gratitud por lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando pasa eso en la vida de un hombre, de cualquier persona, no hay necesidad, no hay obligación de decirle a la persona, mirá, tenés que hacer esto. Sin lugar a dudas, el Señor estableció su orden. Hay quienes van a instruir, van a ayudar con las escrituras, cada parte del cuerpo tiene su responsabilidad, no vamos a negar eso. Es fundamental la necesidad de las escrituras en nuestras vidas, para día a día. Pero cuando el Señor cambia el corazón, mis hermanos, está esa disposición, esa entrega voluntaria al servicio de aquel que se dio por mí. Entonces no hay que forzar a nadie, no hay malas caras para hacer lo que tengan que hacer delante de mi Señor. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. Luchas todos los días, creo que cada uno de nosotros las tenemos. No podemos negar eso. Pero el gozo por la salvación que tenemos en Cristo, la paz que viene a nuestras vidas, a nuestro corazón, de que Él haya pagado la deuda que yo no podía saldar delante del Padre, mis hermanos, eso es una paz que solamente Cristo puede dar a aquel que ha mirado por la gracia de Dios cuán malo era delante de Dios y cuán aborrecible es con su manera de vivir. Y que puede ver que no hay nada, no alcanza todo lo que tengo para poder dar en pago a aquel que está sentado en el trono. Entonces, por la regeneración reciben la palabra y después se ve esa perseverancia en sus vidas en la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina, mis hermanos, de esa doctrina aprenden lo que es la comunión de unos con otros. De la misma doctrina también aprenden lo que es el partimiento del pan y también las oraciones. Ahora, mis hermanos, por esa comunión de unos con otros que encuentran en la doctrina, que aprenden de la doctrina, también aprenden cómo es que se comparte ese momento íntimo de la cena que instituyó el Señor con los suyos. ¿Qué significa poder partir el pan? ¿Qué significa compartir ese momento? Y también a causa de eso, las oraciones. Ahora Lucas se nos relata, mis hermanos, este testimonio en la vida de cada uno de estos hermanos, y gracias a Dios por el orden que pone, que le da ese sentido. ¿Sí? Porque, como dije recién, una cosa está relacionada con la otra. Entonces, esa obra de regeneración en nuestras vidas, mis hermanos, después de eso, lo que va a direccionar nuestro andar, nuestra manera de vivir, proviene de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que guía la verdad y obraba con poder en cada uno de los apóstoles para interpretar la escritura que tenían, las enseñanzas del mismo Señor, y de esa manera ellos la volcaban a cada uno de aquellos que estaban en el entorno. Y así también el Espíritu Santo con poder obraba en aquellos que eran expuestos a las escrituras, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, conociendo más a su Señor.
Ah, esto es lo que al Señor le agrada, esto es lo que Él le gusta, esto es lo que Él quiere, esto es lo que trae gloria a su nombre, esto es comunión. Ah, esto es orar. Estudiábamos este pasaje, mis hermanos, y la pregunta que nos hacíamos y no deja de sorprender a nuestro corazón, porque lo que sobresale en medio de todo esto es la gracia y el poder de Dios para salvar, para revertir la condición de cada uno de nosotros. Porque, recuerda, estamos en un momento en el cual hay un momento de fiesta acá en donde estamos en Jerusalén. Y todos iban según sus propios caminos. Cada uno iba a estar, si bien aquí iban a ofrecer sacrificios, iban a llevar a celebrar la fiesta, pero cada uno tenía su manera de vivir y como le decía el domingo pasado, quizás no disfrutaban esta comunión, esto era ajeno a ellos. Pero de repente 3.000 personas, que es lo que nos relata Lucas, mis hermanos, se juntan como un solo corazón. Como un solo corazón, en un mismo sentir. 3.000 personas. Y llegar a acordar que las 3.000 personas perseveren en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, mis hermanos, eso es obra de Dios solamente. Eso es obra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algo pero mis hermanos, lo que los lleva a vivir acá es que el andar que van a vivir, y van a estar de acuerdo en eso, es que tiene que ver con que el Cristo Jesús es el Señor. Y es su palabra, y ellos dicen, sí, es conforme a la palabra de Dios, Él es mi Salvador. Ahora para estas 3.000 personas, Jesús mismo, como el título que venimos viendo del libro de Hechos, Jesús, Señor y Salvador, pasa a ser su Señor, pasa a ser su Salvador. Y su manera de vivir ahora está puesta a su servicio. Todos sus miembros, todo su cuerpo, todo su ser, su alma, su corazón, su mente, lo ponen al servicio del Señor. Aquel que tiempo atrás para ellos era un extraño, Jesús, hablando de Jesús, ahora de repente es su Señor. Lo miran, mis hermanos, con otros ojos. ¿Se acuerdan la pregunta del Señor a sus discípulos? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y algunos dijeron, bueno, algunos dicen que vos sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, el profeta, otros dicen que sos esto. Pero para ellos ahora es Jesús el Hijo del Dios viviente. Y luego les decía, bueno, este es Juan el Bautista que por los poderes que están en él ha resucitado. Pero ahora, mis hermanos, para estas personas es Jesucristo el Salvador. Aquel que pagó la deuda impagable para ellos, que no bastaba con todo lo que estaban haciendo día tras día. Ahora, mis hermanos de corazón, obedecen a aquella doctrina, a aquella forma de doctrina a la cual se entregaron. Doctrina, mis hermanos, que perseveran, que dirige, que ordena los pasos de cada uno de ellos ahora, la cual Jesús mismo se encargó de enseñar a cada uno de sus discípulos. Eso es lo que te decía hace rato. Bueno, hoy un poco le voy a compartir acerca de esto y le hablaba más acerca de que se admiraban de su doctrina, de la doctrina del Señor. Y lo que el Señor remarca en el andar o lo que la Escritura nos marca del testimonio del Señor Jesucristo, es que la gente se admiraba de su doctrina, porque había una gran diferencia entre lo que hacían los fariseos y los escribas y los doctores de la ley con lo que hacía el Señor. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos decían y no hacían. Ataban pesadas cargas, pero sin embargo, los discípulos que vivían con el Señor se encargaron, se persuadieron con sus propios ojos de ver todo lo que Él decía, lo vivía. Entonces, no había nada que podía, bueno, si el Señor hablaba del perdón, no había nada que podían decir los discípulos, mira, Jesús, la verdad es que una vez lo vi a Jesús y estaba con un poco de recuerdo. No hay nada de lo cual lo podían agarrar. Lo que vivía, lo que predicaba, vivía. Entonces, eso también es algo que confronta nuestro corazón. Debe confrontar nuestro corazón también. Enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que predicaba vivía. Lo que enseñaba vivía. Y también, como hoy nos enseñaba, la palabra que él decía era una palabra viva y eficaz, palabra de vida eterna. Los mismos discípulos se persuadieron, mis hermanos, y por él fueron enseñados
enseñados de cómo vivir en comunión. De cómo vivir en comunión. La palabra de Cristo moraba en ellos en abundancia, en sus corazones y en sus labios. No solamente era de labios, claro que lo vivían. Y esto los llevaba a vivir una comunión que edifica, que los llevaba a ir en pos de Cristo, a buscar a Cristo, una comunión que santifica. Y eso es lo que vimos la otra vez. La comunión de unos con otros tiene que ver con el hecho de que ahí es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque en este interactuar de la iglesia, en este tratar cada uno de nosotros, cuando en uno de ustedes, en cada uno de ustedes, la palabra de Cristo mora en abundancia, y yo estoy en falta, me confrontan con mi pecado, o si estoy desanimado, me llevan a ver a Cristo, aquel que es el consuelo para mi alma, y me llevan a poner los ojos en Él. O me hacen apartar del pecado, me hacen volverme del error. Entonces ahí es cuando la comunión nos limpia de todo pecado. Ahí es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esa comunión también. Por eso la palabra de Dios, fíjense cómo tiene que ver la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles en medio de todo esto. Doctrina que viene de Cristo, pero Él se las encomendó a ellos para enseñarlas, ¿sí? Para ir por todo el mundo enseñando que guarden estas cosas que yo les he mandado, haciendo discípulos. Vimos acerca del partimiento del pan el domingo pasado y veíamos por qué llevaba ese título, por qué llevaba ese nombre, y era una de las maneras de poder hablar, referirse a la cena del Señor, que tenía que ver con una comida que se hacía y que el fin de esa comida tiene que ver con el pan y el vino, y ahí es cuando participaban de ese momento íntimo. Y por eso que Pablo después en Corintios 11 le anima a los hermanos, porque de la manera que se estaban dando las cosas no era lo que él les había enseñado, porque lo que yo recibí del Señor y eso también les he enseñado, ahí está otra vez, la doctrina que Pablo recibe de Cristo en cuanto a cómo participar de ese momento, cómo celebrar, cómo disfrutar de ese tiempo, se las ha enseñado. O sea, no la recibió de hombre alguno, sino que la recibió de Cristo. Y esto es lo que le estaba enseñando a ellos. Los apóstoles estaban haciendo lo mismo. Ellos mismos que participaron en ese momento de intimidad, tiempo antes de que el Señor fuera entregado y crucificado, ahora están enseñando a estas 3.000 personas. Que podrían tranquilamente haberse opuesto, mis hermanos, y decir, pero ¿cómo? ¿Por qué vamos a participar de esto? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué hacen vivir así? Pero sin embargo, la obra de Dios cambia sus corazones. Esto es lo que dice el Señor que hay que hacer, es conforme a su palabra. Y vivían en pos de Él. Hoy hablaremos, mis hermanos, acerca de la oración, o de las oraciones, nos habla el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿de qué tipo de oraciones está hablando? ¿De qué está hablando Lucas cuando dice acerca de las oraciones? ¿A qué se refiere Lucas cuando habla de esto? ¿Por qué dice de las oraciones? Y específicamente tiene que ver con el hecho de hablar con el Señor. Tiene que ver con eso. Pero estamos hablando de una oración en conjunto, en cuerpo. Una oración como iglesia. Las oraciones en las cuales ellos perseveraban día tras día, unánimes, en el mismo sentido, con el mismo propósito. Pero primero, permítanme compartir, mis hermanos, cómo era nuestra condición momentos antes de que el Señor nos salve y cómo esto estaba impedido a cada uno de nosotros. Porque si ustedes recuerdan de Juan 9:31, ese varón que fue salvo por el Señor y quitada su ceguera física, lo que él dice en un momento es, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y cada uno de nosotros no entramos en este cuadro de temerosos del Señor, sino que pecadores. Pecadores. Y el Señor no tiene comunión con los pecadores. Su santidad, a causa de su santidad, el hombre no se va a acercar a Dios, no va a tener comunión con Él. Lamentaciones capítulo 3, versículo 42, en ese momento de la deportación, en ese tiempo, en ese contexto, se lee en el versículo y dice así: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste,
mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Ahora, eso no sucedió ahí nomás, mis hermanos. Si vamos al huerto, del momento que el hombre pecó, de la misma manera la comunión se rompió. De la misma manera la comunión se rompió. Y nosotros parados en nuestra propia justicia, en nuestra propia postura, en nuestra manera de llevar las cosas, no podíamos acercarnos a Dios. Por el orgullo que abunda en el corazón del hombre, por la soberbia, por el menosprecio, por la irreverencia al Señor. Ahora este relato habla acerca de esa pérdida del disfrute, del gozo, de los impedimentos de la comunión y la conversación, del gozo con el Señor. La paga, mis hermanos, por pecar sabemos que es la muerte. Y ese acceso a la intimidad con el Señor se cerró para todos, para todos. No hay justo ni aún uno. Es cierto que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando vemos pasajes o en algunos versículos donde nos habla que dice, tal persona halló gracia delante de Dios, o aquel varón fue justo delante de Dios. Entonces decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios no oye a los pecadores, pero sin embargo encontramos un hombre que está hablando con Dios? O que Dios se acerca para hablar con él. ¿Cómo es esto? ¿De qué está hablando? Bueno, mis hermanos, hay una obra de gracia en cada uno de aquellos. Y si nosotros nos vamos al libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, el testimonio de todas aquellas personas que están en el Antiguo Testamento habla de que hubo una obra de fe, hay fe en sus corazones, hay fe en sus vidas, y todos miraban a Cristo. Todos miraban a Cristo. Y el hecho de poder tratar el Señor con cada una de las personas, con cada uno de nuestros hermanos a lo largo de toda la historia del hombre, tiene que ver con que estaba puesto los ojos en Cristo. Había fe en sus vidas también, como también hay en nosotros hoy. Hace un tiempo, mis hermanos, el Señor exhibe su justicia en la cruz. El Salvador, el Redentor, el Mediador, el Cordero Perfecto, hace su preciosa ofrenda, salda todo tipo de deuda, mis hermanos, en nosotros, en cuanto a las deudas que tenemos con el Señor. Salda todo aquello que podía estorbar y lo que se ponía como un obstáculo para yo acceder al Padre. Y Cristo quita todo ese impedimento, mis hermanos. Y gracias al Señor por Jesucristo. Y a partir de ahí, todo aquel que invoque su nombre puede acercarse al Padre sin ningún impedimento. Por eso cuando leemos en Proverbios 15, 29, dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Esto es en base a la obra de Cristo. Eso es en base a Él. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas, pero al altivo mira de lejos toda la altivez que había en nosotros, por la cual no podemos. Hacía que el Señor se conduzca o nos mire de esa forma de lejos, como diciendo, no tengo trato con vos para nada. El Señor Jesucristo hace paz y nos acerca a Él para poder orar al Padre y decirle, Padre mío. El Señor Jesucristo en su misericordia allana todo el camino para poder acercarnos a Dios. Daniel 9:18 también se lee y dice así, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Misericordias que vienen de aquel que es rico en misericordia, valga la redundancia. Y Romanos también nos dice que el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y todo esto, mis hermanos, se debe al trato que tenemos en Cristo y por Cristo. Por lo tanto, leemos en las Escrituras una y otra vez, Hebreos, por ejemplo, cuando dice, acerquémonos confiadamente, acerquémonos de corazón sincero, acerquémonos a esa intimidad que sin impedimentos, sin horarios exclusivos, no es que encontramos en el Señor que dice, bueno, yo de tal hora los atiendo, pero de tal hora no puedo atenderlos. Gracias a Dios por Cristo, mis hermanos. Podemos acercarnos al Señor, no hay un lugar específico para decir, bueno, si no miro hacia allá, el Señor no me va a escuchar, como hacía Daniel. Hoy miramos a Cristo, nuestros ojos están puestos en Él.
mis hermanos, caminaba con sus discípulos, les enseñaba cómo orar. Hace rato veíamos cómo Él les enseñaba acerca de la comunión y cómo disfrutaban acerca de eso. Pero el Señor también les enseñaba cómo orar. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo en que Él iba al monte de la transfiguración, se apartó a orar, pero llevó consigo unos discípulos y participaron de ese momento. Ellos lo veían orar, disfrutaban ese tiempo unánime. Cuando pasó lo que contaba nuestro hermano pastor ahí en el libro de Mateo, también la necesidad de orar en el huerto de Getsemaní y llevando a sus hermanos para que los acompañen en ese momento y poder disfrutar de ese tiempo en oración. Ese respaldo, esa comunión, esa unanimidad, vienen y oren por este momento. Y el Señor haciendo partícipe de cada uno de los suyos para que los acompañe. O sea, no era algo que ellos no conocían, los apóstoles. Ellos lo vivieron con el mismo Señor. Y eso es lo que están enseñando para ellos. Ahora, mis hermanos, Hechos, por eso mismo nos presenta este cuadro de unanimidad y nos dicen que estos hermanos perseveraban en la oración y que no, como les dije recién, no habla puntualmente de una oración individual, sino unánime como cuerpo. Por eso es lo que dice ese papel. Tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo es esta oración en la iglesia en unanimidad? Bueno, acompáñenme a Mateo 18. Mateo 18, vamos así como el Señor enseña esto a sus discípulos para que se pueda vivir de esta manera, de que todos unánimes, en común acuerdo, puedan orar al Padre con un propósito específico. Mateo 18, en un contexto de cómo se lleva adelante un orden dentro de la iglesia, en el trato, en el cuidado, en la restauración con los hermanos, en el perdón, y cómo la iglesia va a seguir las instrucciones, los mandamientos que el Señor les ha dado. Dice así Mateo 18, verso 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto, mis hermanos, lo que les decía recién, tiene que ver con la autoridad que Cristo le da a la iglesia. Este privilegio de que en unanimidad, según en su nombre, pueda llevar adelante el orden dentro de la iglesia, el cuidado de la santidad, la restauración, de velar unos por otros, de orar, de ponerse en comunión conforme a su voluntad. ¿Y por qué? ¿Cómo es que van a orar unánimes? Bueno, porque todo tiene que ver que lo que se va a pedir está alineado a la palabra del Señor. Lo que se va a orar al Padre tiene que ver con eso, porque se conoce el carácter de Dios, se conoce la verdad de Cristo, lo que Él dice, y la iglesia va a orar unánimes conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que están haciendo ellos acá en este momento. Eso es lo que están enseñando. Por eso dice después, y no lo leí, lo dejé para lo último, el versículo 18, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto, mis hermanos, no es un cheque en blanco, como muchas veces se ha malinterpretado este pasaje, de decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y el Señor hace lo que a la iglesia se le antoja. No está diciendo eso, mis hermanos, acá. No tiene que ver con cualquier petición, tiene que ver con que lo que se va a pedir trae gloria al nombre del Señor. Su nombre es exaltado, la iglesia se va edificando cada día, apartándose, viviendo para santidad, y no apartándose como diciendo, bueno, nos vamos del mundo, pero sí apartándose en santidad para el Señor, guardándose de pecar, guardándose de todas tentaciones, y buscan al Señor en oración. Buscan que su reino se extienda, que el Evangelio sea predicado. Entonces hay un propósito específico, no es por, como les decía recién, no es por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. Ahora, mis hermanos, Lucas 11 y Mateo 6, y voy a ir desde Mateo, ahí el Señor nos enseña acerca de la oración. Eso es lo que él enseña a sus discípulos. El modelo de la oración, lo que lo lleva a que esto es agradable de la forma
esto en las oraciones. Si esto es así en cada uno de nosotros, si hay unanimidad en todo esto. Después lo voy a complementar con Lucas 11, pero vamos a empezar con Mateo 6. Mateo 6, versículo 5. El Señor enseña, antes de esto, el Señor enseña en todo este discurso que Él da, en todo este sermón, enseña cómo orar al Padre, enseña cómo no debemos cargarnos de afanes, mis hermanos, y que la ansiedad no debe dirigir nuestros corazones, no debe dirigir nuestros pasos. ¿Por qué? Porque más adelante le dice, vuestro Padre sabe que ustedes tienen la necesidad de todas estas cosas. Él nos enseña que no tenemos que cargarnos o hacer vanas palabrerías, repeticiones, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y no estoy hablando de que no se puede echar la ansiedad, como también nos enseñó Pedro en su epístola. No estamos hablando de eso. Pero el Señor nos lleva a considerar este tiempo que tiene la Iglesia, este privilegio de acercarse al trono de Dios de una manera que agrada al Padre, de una manera en la cual también Cristo lo hizo, de una manera en la cual Él es el ejemplo que les da para que puedan conducirse de esta forma. Y esto es lo que comienza diciendo el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esto no es para que nosotros hagamos un modelo de repetición todo el tiempo, ¿sí? Y que sabiendo esto de memoria son nuestras oraciones a Dios. No está hablando de eso el Señor, pero ¿qué es lo que quiere decirnos al mencionar estas cosas? Bueno, esto tiene que ver con una consideración que tiene que estar en cada uno de nosotros a la hora de poder orar unánimes o ir a ese momento de intimidad juntos como iglesia delante del Señor. Una consideración, mis hermanos, y un reconocimiento en humildad y solemne delante de quien nos estamos acercando. Eso es lo que tenemos que considerar cuando el Señor está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias a Dios que por su obra unánimes podemos decirle, gracias Señor, Padre, por Cristo recibimos esa adopción. Y podemos acercarnos ahora unánimes y decirle, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a la sabiduría misma, mis hermanos, reconociendo su poder, agradecidos de que por medio de Él podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Que su trono está en los cielos y nosotros en la tierra, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos, ovejas somos de su prado. Reconocer, mis hermanos, que sus oídos están atentos a la oración de los justos. Que está en completo cuidado de cada uno de los suyos y que sus oídos están prestos a escucharnos. Que sus ojos ven, sus párpados examinan, que hay poder para responder y que hay una completa libertad para acercarnos por medio de Jesús. Entonces, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, debemos considerar, mis hermanos, esto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado como ese privilegio de orar juntos, ¿no? Reconocer su soberanía, su gracia. No es que me acerco a cualquiera. Siempre mencionamos esto, ¿no? Quizás nosotros a veces nos cuidamos en la manera de responder a alguien que está puesto como autoridad, y nos ordenamos, nos ponemos bien, nos ponemos firmes cuando alguien nos ve, y sin embargo no es la misma manera de responder delante de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo el tiempo nos ve y que estamos delante de Él en todo momento. No hay esa reverencia en nuestros corazones, mis hermanos, para con el Señor. Unánime, bueno, vamos a orar por esto, y que el Señor nos guarde, mis hermanos, pero ¿qué pasaría si en ese momento nuestros corazones empiezan a divagar y se va y uno piensa por allá y otro va por allá y otro va por acá? No hay el mismo sentido. No hay una reverencia a ese momento de orar al Señor, de acercarnos al Padre.
Dice, ¿te recuerdan cuando pasó lo de Nadab de Abiú, no? Después de ese acontecimiento, el Señor le dice a Moisés, Moisés dice, esto es lo que dijo Jehová tocante a todos los que se acercan a él. Dice, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y si ese fuego, mis hermanos, no nos consume a cada uno de nosotros por nuestra irreverencia, tiene que ver por Cristo nuestro Señor. Es por Él. Es por Él que podemos acercarnos y no ser consumidos en ese momento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros todos los días, bueno, hoy vamos a orar, bueno, otra vez vamos a orar. Y parece que se vuelve algo común de acercarnos, bueno, otra vez vuelvo, otra vez oramos, y no debería de pasar esto en nuestros corazones. Decir, bueno, otra vez vamos a la oración. Hermanos, no estoy haciendo una acusación, estoy que miremos esto en el mismo sentido. Que todos participamos en la oración, también como congregación al Señor. La oración continúa y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto tiene que ver con el hecho de que el reino del Señor se extienda, su evangelio sea anunciado, predicado, que muchos corazones de los que hoy están en potestad de las tinieblas vengan al reino de su amado Hijo. De que la iglesia pueda seguir anunciando sus virtudes. Dice el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. De hecho lo hizo Cristo, lo hizo así. Pero que su favor esté con nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es también un poco acerca de la oración que hace, o como escribe el apóstol Pablo a los hermanos, allí en la carta a Éfeso, y esperamos que el Señor en su gracia permita que lleguemos a ese momento. Cuando Él les dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, y esto les anima a los hermanos a que puedan venir así de esta forma, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Que también la iglesia pueda vivir, mis hermanos, según la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado. Y como hoy se compartía hoy, pueda ser ese testimonio vivo de un Dios verdadero en este mundo, a un mundo que está en tinieblas, que pueda ser luz, que refleje el carácter de Cristo. Estamos en Hechos, ahí nomás, en el capítulo 4, miremos la oración de los hermanos. Recuerdan que habían sido librados de la cárcel, Pedro y Juan. Y vienen y cuentan esto a los hermanos, y los hermanos alabaron al Señor con gozo, unánimes, dice allí. Pero el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira tus amenazas, y concede a tu siervo que con denuedo hable tu palabra. Miren que no usan la palabra para decir, bueno Señor, mirá las amenazas, fíjate cómo nos vas a cuidar, cómo podemos hacer, que no sea tan pesada la persecución, cómo aliviar las cosas. No están diciendo eso. No están pidiendo eso, mis hermanos. Dice allí, ahora mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice después, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo. El Espíritu Santo dirigía sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay unanimidad de lo que estaban pidiendo. Y Juan nos enseña y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
hay una restricción de pedir en cuanto a las necesidades, mis hermanos. Podemos echar por medio de Cristo todas nuestras ansiedades delante de Él. Podemos acercarnos sin ningún impedimento a ese trono de Él. Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas han de venir por añadidura. Allí debe estar nuestro tesoro y nuestro deleite, mis hermanos, en el Señor, puestos en su confianza, en su poder, y allí estará nuestro corazón. Que ese tesoro esté allí, mis hermanos, y estará nuestro corazón. Solo de pan, porque dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Pero Cristo, mis hermanos, es nuestro pan a diario, lo que satisface toda nuestra vida. Y nos adherimos, o pienso, ahora en este mismo, en la oración de Agur, cuando dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Él está reconociendo delante de Dios que no puede burlar a aquel que no puede ser burlado. Entonces reconoce que pueda despojarse de todo tipo de pecado para poder tener esa comunión con el Señor, y después le dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En ningún momento, mis hermanos, hablamos de un desequilibrio. También ahí el Señor nos enseña en Mateo 6, versículo 12, dice: y perdona nuestras deudas, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante, mis hermanos, considerar cada vez que nos unimos a orar como iglesia, de ver estas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado interfiere en la comunión, daña, mis hermanos, la comunión, y no hay una unanimidad para poder vivir esto de una forma agradable y que honre al Señor. El hecho de poder orar juntos con un mismo propósito. Si está el pecado en el medio, esto va a interferir y no va a ser así. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque dice acá: perdónanos nuestras deudas. Esto quiere decir, mis hermanos, que día a día también debemos considerar que somos pecadores y que tenemos pecado, y que debemos rogar que en su gracia nos permita arrepentirnos de nuestras faltas y también perdonar a aquellos que ofenden o hay algo que pueda hacer que la comunión sea interrumpida. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo Señor dice más adelante ahí, permítanme, saqué la hoja de Mateo, pero fíjense que el mismo Señor está diciendo, después que enseña a orar, en el versículo 14, dice así: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense cómo el no perdonar, mis hermanos, el hecho de que persista una falta, una ofensa en medio del cuerpo, termina afectando a la comunión. Y este mandamiento, que debería ser un gozo, un privilegio, algo en lo cual la iglesia se deleita, termina siendo afectado, porque está el pecado en el medio. No, pero el hermano está compartiendo esto para asustarnos. ¿Cómo es que el Señor no me va a escuchar? Pero yo soy su hijo. ¿Cómo es que el Señor no me va a escuchar porque yo no perdono? No, mis hermanos, eso es cierto. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Hablábamos recién, Dios al altivo lo mira de lejos. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay altivez, cuando hay rencor, mis manos no están limpias cuando pasa todo eso. Mis manos no están limpias, hermano. Entonces, Pablo, cuando enseña a orar a los hermanos en Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, conforme con lo que tiene que ver con el culto de la iglesia, él les dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tiene que ver con cómo está mi corazón delante del Señor para poder a Él levantar mis manos, para
acercarme a Él y decirle sin ningún impedimento: Abba, Padre, Papá. Y Pablo les escribe a los hermanos en un contexto en el cual él era muy perseguido cada uno de ellos, y les dice: miren, esta es la manera en la cual el propósito de la iglesia cómo tiene que orar. Y les dice desde el versículo 1: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para con todos los hombres, por los reyes y por los que están puestos en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero Pablo, ¿cómo vamos a orar así si nos están persiguiendo? No nos dejan vivir. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y viras y contiendan. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Orar por las autoridades, para que la iglesia, a pesar de la opresión que puede vivir, la iglesia siga siendo luminares en este mundo en tinieblas. La Escritura nos enseña, mis hermanos, y el Señor mismo lo dijo: antes de entregar tu ofrenda al altar, si hay pecado, si hay algo que afecta a tu corazón, reconcíliate primero con tu hermano. Dice el proverbio: al que aparta su oído para no oír la ley, también su oración le es abominable. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, miremos también. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay pecado en el medio, mis hermanos? Es un estorbo para esa oración en esta comunión. Amados, no es mi intención asustar a nadie. Veo el testimonio de Cristo y es suficiente. Cristo mismo, el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él que ofrecía súplicas, ruegos, aquel que podía librarlo de la muerte, mostró un temor reverente delante del Padre a la hora de acercarse a Él. ¿Y qué nos hace a nosotros mejores que Jesús? ¿Qué me hace a mí mejor que Cristo para poder presentarme con una irreverencia o una desconsideración delante del Señor? ¿Qué me hace mejor a mí? Y dice allí: no nos metas en tentación, también el Señor nos enseña a orar, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal. Son nuestras propias concupiscencias los que nos atraen y seducen a nuestro débil y pobre corazón. Entonces, cuando Él dice acá: no nos metas en tentación, tiene que ver con lo que también se compartía: guárdanos de caer en esa tentación. Líbranos del maligno. O sea, no se ignora las maquinaciones, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, no ignoramos de que estamos en este mundo y que todas estas cosas pueden suceder en medio nuestro. No ignoramos las luchas que se presentan día tras día contra nuestra alma. No ignoramos eso, pero Señor, guárdanos. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos del maligno. Mis hermanos, no nos ha venido, porque esto también tiene que ver con la oración unánime, porque la salida de esta tentación y poder orar con sabiduría tiene que ver con la enseñanza que encontramos en la Escritura. ¿Por qué? Porque dice Pablo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar, para que podáis soportar. Y la salida tiene que ver con la Escritura. Tiene que ver con lo que Él nos ha dejado, de cómo enfrentar cada una de estas tentaciones, cómo hacer frente a todo esto. Ahora, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y puede ser que todo nuestro entorno se esté prendiendo fuego, mis hermanos. Todo nuestro alrededor esté ardiendo, pero la palabra está constantemente allí puesta como salida para cada una de las situaciones en las que somos puestos. Cristo enfrentó las tentaciones y Él mismo buscó al Padre, oró al Señor en todo tiempo, se cobijó en las Escrituras para enfrentar esas situaciones. Nosotros no vivimos en un simulacro de incendio.
no sea blasfemado por nuestra manera de vivir, que no dé honra a tu nombre. Con este proceder que quizás no es acorde a tu palabra, guárdanos, líbranos del maligno. Sin lugar a dudas, como les decía recién, sabemos que el camino en el que vamos a vivir está lleno de todo tipo de obstáculos. Hoy hablábamos acerca de que las reformas que hizo este rey, Ezequías, y también vemos en Timoteo que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no ignoramos todas estas cosas. Sabemos que ahí está esa presencia del mal por causa de Cristo. Pero podemos orar unánimes, descansando en el Señor. Que el Señor guarde nuestras vidas para poder vivir y servirle a Él en todo nuestro andar. Sin temores. Si no, preguntémosle a Esdras. ¿Se acuerdan cuando Esdras pidió iba a volver a reconstruir el templo? Y habló con el rey y le dijo: yo estaba por pedirle al rey que me diera una guardia, una tropa, que me acompañara en el camino porque está lleno de ladrones y salteadores. Y lo que dice Esdras es: tuve vergüenza de decirle eso al rey. Porque tiempo atrás le había dado el testimonio del Señor que Dios quiere, que los iba a sostener, que los iba a guardar, que iba a romper su camino. Y dice: tuve vergüenza. ¿Y qué hicieron? Oraron al Señor. Y el Señor le fue propicio. Oraron unánimes al Señor. Que su voluntad sea hecha. Hay que reconstruir el templo. Vamos, Señor, esto es lo que dice tu palabra, esto es lo que dice tu voluntad. Y se encaminaron y fueron así. Y el Señor nos guardó. Podría haberle pedido al rey tropas, pero eso no honraba al Señor. Jesús mismo, con Pedro en el huerto, Pedro deja suelta esa espada. ¿Acaso no puedo pedir una legión de ángeles a mi Padre? 12 legiones de ángeles a mi Padre. Podría terminar con todo esto ya mismo, pero como nos compraron los hermanos, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo se llevaría a cabo su voluntad? ¿Cómo esto traería honra a mi Padre si no se cumple de esta forma? Podría yo buscar la situación más fácil de salir. Podría pedir alas como de palomas y huir en un solo momento. Cuando es así, mis hermanos, la Iglesia debe considerar siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, su oración al Padre por cada uno de nosotros. Y Él dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro Señor Jesucristo también orando por cada uno de nosotros, para poner los ojos en el Padre y en su voluntad. Hay un reconocimiento, mis hermanos, de su soberanía y todo lo que hace es para su gloria. Entonces, que la gloria de Dios, podemos orar al Señor que su gloria sea en nosotros, aún cuando la situación sea muy adversa en nuestras vidas. Orar unánimes para que podamos mantenernos firmes, sin fluctuar, hasta que Él venga a buscarnos. Pablo decía estando preso: sé que por vida o por muerte Cristo es magnificado en mí. De una forma u otra el Señor va a ser exaltado, pero Él animaba a los hermanos en Filipos para que puedan ver esto con gozo, de que esto está todo yendo o dando gloria al nombre del Señor. Y Él después dice: sé que por sus oraciones y por la suministración del Espíritu Santo os seré concedido. Pero eso fue así en ese momento. ¿Y qué si la respuesta hubiese sido no, Pablo o el Moisés? Pero la Iglesia oraba, mis hermanos, con el fin de que el reino del Señor avance, que su voluntad sea hecha y que nuestros corazones sean fieles a Él, aquellos ministros que estaban llevando adelante la palabra del Señor. Después de lo que
el Señor comparte ahí en Mateo, Lucas complementa lo que el Señor enseña y en el capítulo 11, después de hablar de ese amigo inoportuno, ese ejemplo de la necesidad de orar constante al Señor, y de cómo aquellos padres que siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, la pregunta que él dice es: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Mateo dice: ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le pidan? Y eso tiene que ver no con una segunda llenura del Espíritu Santo, con una segunda unción. Eso tiene que ver con el hecho de ser guiados de ser llenos de Dios mismo. Que sea Dios el que dirija nuestros pasos y nuestros corazones en nuestro diario vivir. Eso es lo que tiene que considerar la iglesia para orar cada día. De que sea Dios mismo, el Espíritu Santo, gobernando por medio de la Escritura, dirigiendo nuestros pasos, nuestro proceder, nuestros pensamientos, las decisiones, unánimes así, siendo guiados por Él y no por nuestro propio parecer. De hecho, mis hermanos, por la obra de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Pablo enseña que Él intercede por nosotros. Porque muchas veces quizá la situación no la vamos a comprender totalmente al momento que nos toca vivir. Quizás no llegamos a comprender todas las cosas. Por eso reconocemos que el Señor está en los cielos y nosotros en la tierra. Y que Él es la sabiduría misma. Que Él conoce todas las situaciones. Señor, nos acercamos a vos porque vos conocés cada corazón, vos sabés por qué se van dando estas cosas. Líbranos de los pecados ocultos y permítenos vivir para tu gloria y que lo que hagamos traiga honra a tu nombre y edificación a los santos. Por eso dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Nos acercamos al Señor pidiendo sabiduría, al Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Y de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Mis hermanos, este es lo que el Señor les enseñó a los discípulos, la manera de orar a la iglesia unánime, conforme a la doctrina, conforme a su vivir. Y los discípulos están haciendo esto. Ahora, habiendo visto esto, consideremos cómo cada uno de nosotros, si estamos siendo unánimes en este proceder. Si es que cada vez que nos reunimos a orar, estamos considerando todas estas cosas que el Señor menciona en su oración. Si es que este es el sentido, quizás, como les dije recién, nuestra mente divaga por otro lugar, o estamos buscando lo nuestro propio, y no lo que es de Cristo. Si esto pasó así, mis hermanos, si esto sucede así en medio nuestro, si hemos pecado, si nuestro proceder no es como lo marca Lucas en Hechos, acerquémonos al Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si esta ha sido nuestra manera de considerar al Señor al tiempo de orar como iglesia, mis hermanos, tenemos un abogado delante del Señor. Dice el Salmo 32, y con esto quiero terminar: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará en estas áreas. El pecado no va a reinar para siempre, mis hermanos, no va a interponerse, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. No van a prevalecer. Pero el Señor nos enseña cómo debemos orar. Acerquémonos a Él confiadamente, con una limpia conciencia y con certidumbre del Señor. Y no vamos a ser desechados, al contrario, fortalecidos, limpiados, para seguir haciendo lo que nos corresponde, hasta que Él vuelva con nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, agradecidos estamos por tu infinita bondad y tu compasión. Señor, ayúdanos, Señor, como dice
del Rey de Reyes que está sentado en el trono, que dirige todas las cosas y que se deleita y se goza con su pueblo. Ayúdanos, oh Padre, a aprovechar este privilegio que nos has dado de poder orar a ti en todo tiempo, de acercarnos sin impedimentos, Señor. Gracias por Jesucristo que ha hecho esto posible. Guíanos, oh Padre. Te ruego que obres aquí en cada corazón presente. Si hay alguien que no te conoce, Señor, también puede invocar tu nombre. Tú eres rico de misericordia, Señor, para todos